¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Jade dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto, junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Estamos para conversar en esta mañana junto al señor Aldo Mascareño. Para mí es un placer tenerlo acá. Queríamos hace tiempo invitarlo, porque hay de alguna manera varios debates. Uno es que Chile gobernado en un escenario muy distinto al que la derecha conquistó hace una década, con Kast llegando a la moneda, libertarios presionando desde fuera del Ejecutivo y el PDG como un actor decisivo para construir mayorías parlamentarias. Es por eso que queremos hablar de un concepto que es la condición postdemocrática. Aldo, después de la elección, usted hablaba de un desplazamiento evidente hacia opciones ultraconservadoras, pero también advertía que no necesariamente esto significaba que la sociedad chilena se hubiera radicalizado. Después de estos primeros meses de gobierno, ¿cómo definiría usted hoy a la derecha que gobierna Chile? ¿Derecha radical, ultraderecha, nueva derecha, coalición más híbrida? ¿Cuál es su lectura? Oye, muchas gracias por la invitación y por lo de señor Aldo Mascareño también, Sí. muy agradecido. Mira, yo creo que la definición de de la derecha, en términos generales, tiene estas distintas acepciones, ¿no? Son, no sé, como otros académicos la califican de ultraderecha, otros simplemente de derecha o derecha radical. A mí me parece que las distinciones clásicas aquí siguen funcionando, ¿no? O sea, hay una derecha conservadora que me parece la que está en el gobierno hoy día, y una derecha más tradicional, pudiésemos decirlo así, que es la de Chile Vamos, incluso algo que todavía sigue existiendo, al menos en la imaginación, pudiésemos decir que es una posibilidad de algún tipo de derecha liberal o de algunas medidas liberales también que la derecha sostiene. ¿Por qué en Chile fracasa el proyecto de derecha liberal? Creo porque la tradición chilena ha formado partidos de derecha que son fuertes, ¿no? Y que son partidos del siglo XX, que son partidos de clase también, ¿no? O sea, la configuración del siglo XX, yo creo que de partidos fuertes y partidos de clase, como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, ¿no? Sí, se sigue sosteniendo incluso sobre esa fase. Lo mismo sucede con la derecha, una derecha más tradicional, y ahora aparece esta otra derecha mucho más fuerte, conservadora. De hecho, se escinde en los últimos 20 años de esta derecha más tradicional, reconociendo estos valores conservadores de manera más fuerte. Y eso yo creo que se explica por, por esto que tú hablas al comienzo, por esta idea de esta condición postdemocrática, que es un libro que publicamos hace un mes ya aproximadamente, en julio, con mi colega del CEP, Juan Rosas, en la que justamente decimos que ciertos límites de nuestra democracia liberal, la que hemos construido en los últimos 36 años, ¿no? Después de la dictadura, requiere de ciertas renovaciones, requiere de ciertas reconexiones. Y esas reconexiones de esta democracia liberal pareciera ser que la comienza a buscar en estas versiones algo más duras, más radicales, en estas propuestas que son más fuertes, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda, como también del Partido de la Gente. Por ejemplo, la militarización, incluso para la izquierda, algunas de esas propuestas funcionan, como la militarización, por ejemplo, en barrios, en territorios, que incluso el alcalde Bodanovich o gente de centro izquierda ha propuesto en el año 24, 25. Y también recuerdo que Insulza o Rego, ¿no? han propuesto esa idea. De hecho, llevamos no sé cuántos años, 4 años, 3 años con la militarización en la zona mapuche también, ¿no? O sea, y a todos nos parece ya algo como establecido, algo como propio de la empresa. Yo creo que parte de esa condición postdemocrática es comenzar a intentar revincular con ciertas motivaciones y recursos políticos que antes nos parecían absolutamente contrarios a la democracia y que en los años 90 habríamos calificado de dictatoriales. Claro, ¿no? y que ahora no. ahí pasa que a muchos nos hace ruido encontrarle lo menos
digamos, lo menos duro, lo más suave a esta administración. Una administración que, por ejemplo, cambia una oficina de SECOM por un rincón de adoración, como ha sucedido en la última hora. Y ahí es donde uno dice, si tiene pluma, pico, y hace cuacuá es pato y no gato. Entonces, la pregunta es por qué usted considera de que no estamos frente a una ultraderecha. Mira, a mí me parece que la idea de ultraderecha es una especie de denominación que tiene una carga también ideológica, de oposición a eso, ¿no? Y prefiero mantenerme un poco distante de esas oposiciones, tanto a la extrema izquierda, como el Partido Comunista, por ejemplo, como a la extrema derecha, como al partido que está hoy día en el gobierno. O sea, justamente para poder analizar con menos carga, con menos sesgos, que Claro, siempre uno tiene. ese motivo. Exactamente. Y a mí, fíjate lo que me parece, Nicolás, que es lo relevante de todo esto, no es tanto cuál es la ideología que está detrás de los distintos partidos, de las distintas posiciones políticas, sino cuáles son las operaciones concretas, cuáles son las decisiones que toman, especialmente en el ámbito público, ¿no? Y por ejemplo, por ahora, yo no veo esas decisiones del ámbito público que a mí me obliguen a ir a la iglesia, por ejemplo, o que a mí me obliguen a pasar a la capilla, o que a mí me obliguen a creer en la familia, o que a mí me obliguen a esos valores fundamentales que son valores tradicionales también. Digamos que no a esta hora no han sucedido los puntos todavía, no sabemos. Mira, si uno compara, por ejemplo, con otros países, con países como Salvador, por ejemplo, como Hungría, varias de las decisiones que se tomaron ahí, decisiones que yo llamaría iliberales, partieron por la restricción de los medios, por ejemplo, ¿no? Claro, en Hungría realizaron una autoridad de medios, una institución pública, en el fondo, ¿no?, que controlaba los medios. En Bukele también partió por una reestructuración del Senado, por una reestructuración del Parlamento, quiero decir, ¿no? Es decir, hay medidas concretas que parece que van haciendo, por ejemplo, las restricciones a la libertad de prensa, las restricciones a reunirse. Todo ese tipo de restricciones me parecen restricciones públicas que son iliberales y que uno no podría aceptar cuando uno está en una democracia liberal, ¿no?, como la nuestra, cuando uno quiere defender esa democracia liberal. El libro apunta a eso, justamente, a estar atento a cuáles son esas operaciones concretas, más allá de lo que declaran, más allá de lo que cada uno puede creer, que tiene absoluta libertad para creer, y estar atento a esas restricciones que son institucionales, en el fondo, ¿no?, que nos obligan a todos a hacer algo, ¿no?, en lo cual probablemente no tenemos la creencia ni la convicción. Pero esta convivencia de las dos derechas que hoy día comparten una casa, que es el Palacio de la Moneda, también puede hacer que eso inhiba lo que quiere uno y lo que quiere otro, y al final se van contrarrestando y quedan en cero. En cero no sé, yo creo que la cuestión está, o sea, fíjate las mega reformas, claro. o sea, En cero no estamos. Eso es de 0 a 100 es 100 en el fondo, ¿no? Sí. Y en muy poco tiempo. No, pero en términos de lo que decías tú, del término de las costumbres, de lo público, del incidir directamente en el día a día, las costumbres. Sí. No, mira, yo creo que el tema de la forma de incidencia, yo creo que tiene que ser más, uno tiene que observarla ya. Por ejemplo, en toda la derecha, ¿no?, que desde la Convención Constitucional adelante, y especialmente desde el Consejo Constitucional adelante, se organizó a través de esta idea de la batalla cultural, ¿no?, que era justamente oponerse a todos estos principios de carácter político y de carácter ideológico también, que la izquierda había propuesto en la Convención Constitucional. Y ahí se produjo una tensión tremendamente fuerte, ¿no?, entre la derecha y la izquierda a propósito de esta idea de batalla cultural, que a mí me parece que es inconducente, y ahí sí que acepto tu propuesta de un juego de suma cero, ¿no? Cualquier batalla cultural, cualquier distinción entre amigos y enemigos nos conduce justamente a esa oposición no reflexiva, ¿no? Simplemente a oponerse al otro porque el otro piensa distinto. El punto, yo creo, que de la construcción de lo público, el punto de la defensa de la democracia liberal, tiene que estar menos puesto en ese foco de carácter ideológico, porque si no llegamos a esa suma cero que tú señalas, sino más bien en la observación de cuáles son las operaciones institucionales que pueden ser ejecutivas, las decisiones que pueden ser ejecutivas, que pueden ser jurídicas incluso, o que pueden ser de facto, ¿no? También. Siempre yo veo, si uno quiere pensar, ¿qué riesgos he visto? A mí me parece que esta cuestión del registro de vándalos e incivilidades me parece en algún sentido problemático, que puede tener alguna proyección
en este sentido liberal. Pero está ahí todavía, ¿no? Está comenzando a discutirse, y a eso hay que estar atento, a ver si eso nos lleva en algún tipo de deriva liberal. Cualquier registro público es problemático en ese sentido. Hágalo quien lo haga, en el fondo, ¿no? Uno puede legitimarlo, uno puede tener buenas razones para eso, pero no por eso deja de ser estigmatizante y deja de ser problemático. Yo creo que ahí es donde uno tiene que poner atención de manera tal que eso no restrinja nuestras libertades públicas que hemos ganado por 36 años en nuestra democracia liberal. En esa misma línea, justamente, esta semana se conoció que una antigua oficina de marketing de la SECOM La Moneda fue habilitada como espacio permanente de culto evangélico, con ceremonias los martes, jueves a las 12 de la tarde. Presidencia ahí defiende la decisión, señalando que se trata de habilitar un espacio semejante al que ya utilizaban los católicos, mientras el senador Vlado Mirosevic cuestiona la neutralidad religiosa del Estado. Y me gustaría preguntarle a Aldo, ¿este episodio lo consideraría más anecdótico o más bien expresa algo más profundo sobre la identidad que está manejando el gobierno? O sea, yo creo que las dos cosas, o sea, la identidad no tanto del gobierno, sino del gobernante personalmente, que yo creo que la expresa, por supuesto, ¿no? O sea, veamos, en las universidades, en varias de ellas, hay capillas que se llenan justo antes de los exámenes, ¿no? Por los alumnos, quiero decir. O sea, también eso, en esos espacios, dependiendo de las creencias de cada uno, aparecen este tipo de cuestiones. Piensa, por ejemplo, en lo que hizo Irina Caramanos con la cuestión de la primera dama. También ahí hay un cambio, hay una transformación que tiene que ver con convicciones personales también en la presión del gobierno. Que eso haya transformado institucionalmente el país no me parece tan relevante. O sea, hay problemas mucho mayores de los cuales preocuparse, que esos yo creo que son más bien de carácter secundario. De hecho, usted ya advertía antes de que comenzara este gobierno que el desplazamiento electoral hacia posiciones ultraconservadoras no necesariamente significaba que toda la sociedad chilena se hubiera radicalizado. Después de estos primeros meses, ¿qué le pasa a usted todavía con la sociedad chilena? ¿En qué marco cree que está? Yo creo que no ha cambiado radicalmente, me parece que en los últimos meses, ¿no? O sea, cuando la pregunta está específicamente referida a los últimos meses, eso Sí. no ha cambiado. A mí me parece que el cambio ha venido ya desde hace una década aproximadamente, y probablemente si uno lo toma más en términos de sociología histórica, de los últimos 30 años, 36 años, se ha transformado esa sociedad. Piensa en todo por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido. O sea, la migración más masiva que hemos tenido en la historia de Chile comenzó en el año 2017, después tuvimos el estallido social, después, bueno, un poquito después se nos vino encima la pandemia con toda la transformación de digitalización que eso significó, una reversión absoluta, ¿no? Una transformación muy radical de las formas de relación social que nosotros tuvimos. Después, dos procesos constitucionales conflictivos y fallidos, o sea, que llegan a que son rechazados por la ciudadanía, la transformación de la delincuencia, ¿no? de un delincuente común al crimen organizado transnacional que hoy tenemos. Es decir, los cambios son realmente radicales. O sea, si la sociedad chilena se transformó en algo, se transformó por esas razones y no porque hayan puesto una capilla en La Moneda. Y en esa dinámica, esta es una pregunta que siempre nos hacemos acá, que Sí. es, ¿qué es el partido de la gente? El partido de la gente. Yo tengo una tesis que es que Dale. es un partido de presencia, en el sentido de que es el partido del presentismo, de gente que dice estoy ahí, y que creyendo que está ahí, está participando. Es como la fantasía de las redes sociales. Como que hay algo ahí en esa dinámica. Sí, sí. Sí, bueno, el Partido de la Gente es uno de los que mejor maneja las redes sociales y en ese sentido, incluso junto con el Partido Republicano. O sea, fíjate, como dos partidos bastante exitosos en el último tiempo, son los partidos que mejor tienen esa vinculación con espacios como este, con redes sociales, o sea, con este tipo de comunicación que es distinta a la comunicación clásica que nosotros desarrollamos a inicio de este siglo, incluso, o a fines del siglo XX. O sea, este es el tipo de comunicación que hoy es el que se conecta. Pero fíjate, yo creo que el Partido de la Gente ha tenido una gracia, que es haber logrado identificar un nuevo tipo de público, ¿no? Un nuevo tipo de público. O sea, no se podría sostener solo a punta de influencers, ¿no? No, claro. A punta de París y a punta de memes y de cosas por el estilo en redes sociales, sino
hubiese identificado también un problema social, un problema sociológico de fondo, que es el problema de la emergencia de un nuevo tipo de clase social, que es la clase media emergente, ¿no? Que es esta clase que surgió en las relaciones de mercado en los años 80, 90, que ya va en una segunda, incluso probablemente en alguna tercera generación, y que es una clase altamente autónoma, altamente dedicada al trabajo, fundamentalmente como de una orientación cultural más popular, ¿no? Y eso Parisi lo descubre de una manera bien viva, bien precisa, quiero decir, ¿no? La forma en que lo hace. Perdón, ¿es una clase media que los partidos tradicionales dejaron de entender? Que no observan, yo creo. No, que, no la miran. que simplemente no la ven, ¿no? O sea, la izquierda la puede considerar el facho pobre, como se le dice. La derecha los considera como fundamentalmente clase popular y no relevante, ¿no? Es decir, no hay una observación de la especificidad de ese tipo de clase, que es una clase tremendamente concentrada en el trabajo, tremendamente autónoma, concentrada también en el autoemprendimiento, por ejemplo, con una relación muy instrumental con las instituciones sociales. Quieren que las instituciones sociales funcionen no porque queramos un orden solidario o un proyecto común como busca la izquierda, sino porque quieren que esas instituciones lo sostengan en el momento en que les queman el negocio, en el momento en que los asaltan, en el momento en que tienen una enfermedad grave. O sea, ahí es donde quieren que esas instituciones sociales funcionen, ¿no? O sea, justamente para sostenerlo, para no retroceder de nuevo 20 años o 10 años en todo lo que han logrado durante este tiempo. Buscan que las instituciones funcionen como servicio. Un poco, Exacto. Tienes toda la razón. Esa yo creo que es una buena forma de definirlo, porque esta es una clase, la clase media emergente es una clase que se forma al alero de las relaciones de mercado que construimos en esta sociedad, ¿no? O sea, tiene una perspectiva del Estado, una perspectiva de lo público, muy de vinculación con servicios, ¿no? Yo creo que parte de esta idea también del maltrato tiene que ver también con el hecho de que el que te está vendiendo algo, el que te está ofreciendo algo, no te ofrece un buen servicio, no te ofrece un buen producto y además te trata mal, ¿no? O sea, ese es el tipo de relaciones de mercado que construye esta clase media emergente. Y yo con mis impuestos estoy pagando por eso. Además, ¿no? Lo cual es cierto. Sí. Y todos nosotros, ¿no? Entonces, yo diría que ahí está la clave del éxito del Partido de la Gente. Si no hubiese existido este Partido de la Gente, habría sido otro, ¿no? Que también hubiese logrado identificar a este nuevo tipo de público, el público de los autos tuneados, el público de la vieja, el público de todas esas cosas que dicen. Pero Aldo, yo creo que ahí hay una cosa que es interesante, porque creo que el Partido de la Gente es el arrendatario del departamento del centro que es muy popular, que está molesto porque su vecino es venezolano y genera olor con la arepa. Es como, ahí hay una dinámica, además de ser autoemprendedor, de tener una familia pequeña, porque no es lo que le alcanza para tener una familia grande, es la continuidad yo me siento parte de esa clase media, es la continuidad de la clase media de Villa de los 90, 2000, fomentada por la Concertación, pero ahora en una segunda generación mucho más desencantada y que vea al Estado como un servicio y no como un lugar de reunión como lo podíamos haber visto nosotros, que de alguna manera terminamos siendo clientes sin ser parte de la élite del Frente Amplio. Exacto. Entonces esta nueva continuidad le da eso, pero yo siento a la vez de que el Partido de la Gente tiene un desarrollo mucho más streaming, en el sentido de que lo que vemos es sus acciones y sus cuentos, sus narrativas, más que su interna. Entonces, a mí lo que me inquieta del Partido de la Gente es decirte, ¿existe el Partido de la Gente como una orgánica? Eso es lo que yo no lo... Ahora, quizá es porque ya no puedo leerlo porque estoy elitizado, pero una orgánica como decir, más allá del evento del auto tuneado, más allá de Bad Boys, ¿existe un punto de reunión de los miembros del Partido de la Gente? ¿Como organización política? Como organización, como orga, como dicen los argentinos. ¿Cachai? Que sí había en el Frente Amplismo, porque el Frente Amplismo estaba muy vinculado con el mundo universitario, donde la orga era parte de tu vida. ¿Cachai? Entonces mi pregunta es, ¿tiene orga el Partido de la Gente? Yo creo que esa orga es la que se ha construido, especialmente, fíjate, en el año 2021, cuando postulaban a la elección de ese año, ¿no? Y donde eclosionaron, donde explotaron con mayor éxito, no solo en Bad Boys, que habían como 20 programas en YouTube del Partido de la Gente, las Bad Girls, otro relativo a las formas de invertir.
O sea, es la orga digital la Sí, que se forma ahí. Aldo, Se quiero forma en decirte esos una cosa. espacios, no es Eso- territorial. Eso hoy está en continuidad, pero por el lado de los nacional libertarios. El fin de También, semana, pues. y yo lo Todo el noto rato. cuando el fin de semana veo bueno, ya mi algoritmo es un animal entrenado, Pobrecito algoritmo. mi algoritmo es tremendo, Pobrecito. y me muestra los programas que ahora que antes generaban los PDG, hoy vueltos los nacional libertarios, un domingo, un sábado a las 8 de la noche, están en vivo. Nicolás, cuando uno observa, por ejemplo, nosotros hicimos un análisis bien detallado del partido de la gente en todo y las mesas en las que ganaban, las mesas electorales en las que obtuvieron una votación. Y claro, primero venía Jara en Santiago, por ejemplo, después venía Kast, pero si uno sacaba esos layers, si uno sacaba esas capas de voto, venía Parisi. Parisi, en el caso de Santiago, por ejemplo, tenía desde el norte, desde Lampa, por toda la zona poniente de Santiago hasta el sur de Santiago estaban sus mesas. Y si uno sacaba ese layer de Parisi, las mesas donde había obtenido mayor votación, si uno sacaba ese layer, venía inmediatamente, casi con la misma forma, en las mismas mesas, Kaiser. Entonces, el público, fíjate que el público... Es una audiencia. Exactamente. El público de Kaiser, el público de Parisi, digámoslo así, es alguien que pareciera estar cercano a ese público de Kaiser, porque están en los mismos territorios, en el fondo. Ganan Entonces en la las mismas cofradía mesas. van a ser pronto diputados, porque eso pasó con los Bad Boys. Los de ¿Te Kaiser. quedan dudas? La Claro, cofradía el mundo nacional libertario. Es muy probable. Claro. Por favor, si ese es el espacio en el cual, o sea, no son las manifestaciones por aquí afuera en Providencia de la Alameda las que mueven las cuestiones ahora. Y eso no son lo- cosas como esta, pues, son programas como los que desarrollan estos Pero ahí nuevos políticos. la derecha liberal, no liberal, Mm. la derecha liberal y los mundos progresistas no han logrado entenderlo. Yo creo que no. Yo creo que no han logrado observarlo. Yo creo que, más difícil, pues sí, como que toda la construcción del siglo XX estuvo centrada en partidos de clase, y esos partidos de clase, que uno en estos partidos tradicionales puede seguir pretendiendo que existan, ¿no? Y uno puede seguir confiando en los sindicatos, uno puede seguir confiando en los trabajadores de la minería, del cobre y del carbón, en el fondo no sé cómo... eso está totalmente cruzado ahora, ¿no? O sea, está totalmente como desintegrado en múltiples identidades. Ahora tenéis los K-popers, ahora tenéis los gamers. Sí, pero hay un factor. Yo creo, los Aldo, que skaters. quiero aportar a la mesa. Dale. Yo creo que hay un eje, Mm, que es un eje muy polémico, que es un eje de clase, pero a la vez que sirve para descalificar al otro según donde tú te instales. sí. Y que eso también ha generado una desconfianza brutal en la sociedad chilena, que es el eje cuico no cuico. Bueno, sí. Pero como una O sea, expresión ya ni siquiera como de sentimiento, sino como de a mí no me da la cartola de oportunidades, no estoy en tu bando. Ujú. Yo creo que ahí hay una batalla silenciosa que ha ido creciendo con los años y que impide que conversemos. Es más, a mí me llama mucho la atención ver, analizar hasta antes del estallido cómo eran los eventos de las grandes corporaciones, que invitaban a gente de todos los estratos y analizar el fenómeno de los influencers. Y hoy ya no es así. No. La sociedad está agrietada también. Porque la desconfianza de lo que generó el estallido social de lado y lado es demasiado grande. Sí. Y eso es una oportunidad política para algunos. Claro que lo es una oportunidad política para todos, además si logran ver qué es lo que está pasando y cuáles son las condiciones que producen, ¿no? Ese tipo de divisiones, como la de cuico no cuico, como la de facho y comunacho, como la de izquierda y derecha, como las decisiones clásicas. El problema, Nicolás, es que hoy ya no tenemos una distinción directriz en nuestro espacio público, ¿no? Antes podíamos distinguirnos entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores, y esas son las distinciones clásicas del siglo XX, ¿no? Hoy tenemos grupos chicos, producidos también por redes sociales. Hoy tenemos esta esfera, estas cajas de resonancia, ¿no? Estas burbujas, como se le llama tradicionalmente, que tienen sus distinciones entre yo y otros. Entonces son los fans de BTS y los otros. Son los K-popers y los otros. Son los gamers y los demás. Entonces, esa también es una distinción que es absolutamente fuerte para los grupos que están en esos espacios. Y además, fíjate, esos espacios también, esa gente de esos espacios se puede cambiar a otro espacio con otra distinción directriz que puede ser la de cuico
o no cuico o lo que tú señalas. Entonces, Pero esas quiebres, por ejemplo, a nosotros pasa mucho con el chat, que lo Ya. hemos debatido acá, sí, que un público súper vivo, etcétera. Por ejemplo, aparece una persona que pone una cosa que me parece que es como un ícono. Esta gente apoya un genocidio, ¿pueden entenderlo? No hemos hablado del tema Israel. O sea, ya desde ahí hay ¿De como cuál? ¿De qué? del tema Israel. ujú, Entonces, a lo que voy con esto es como todo el mundo está buscando una forma de distinguirse del otro y desconfiar del otro. así es. No hemos hablado de ese ítem, pero de todas maneras hay parte de la audiencia que también mira eso. Creo que- Entonces es como que todo el mundo tiene un lente para mirar al otro como un distinto, como una amenaza, como una discusión. Así es. Yo creo que ese es el escenario en el cual hoy estamos, ¿no? Ese es exactamente el escenario, ese escenario de fragmentación identitaria, ¿no? Que también son en esta, que discutíamos al inicio, en esta condición postdemocrática también son recursos, porque cuando uno, recursos políticos, y son también motivaciones políticas, uno puede movilizar políticamente a un K-popper si por ejemplo, no sé, le pones estas espejos, ¿no? En las plazas públicas para que hagan sus bailes y ensayen sus coreografías. ¿Te fijas? Quiero decir, las formas del pensamiento político, de la conexión política, las formas de la emocionalidad, las formas de la afectividad, de la conexión de nuevo con esos públicos, ya no están por esa comunidad general, ¿no? Que generalmente esperaba la izquierda o la centroizquierda por ese proyecto común, sino que son más bien mucho más fragmentarias, que es un poco toda la situación que tú describes. Pero uno tiene que pensar no solamente que eso genera división, sino que eso genera también una cohesión mucho más fragmentaria al interior de su grupo, y el problema está en cómo te conectas también con esos otros espacios. Aldo, disculpa. Sí, perdón. Sí, lo que pasa es que antes de ir finalizando, Sí. hay algo que está sucediendo en América Latina Ujú. que nos parece interesante porque tenemos a Bukele en El Salvador, Sí. a Milei en Argentina, a Keiko Fujimori en Perú, Noboa en Ecuador, Abelardo de la Espriella, que acaba de asumir este viernes pasado en Colombia, Kast en Chile y Trump en Estados Unidos. Y todos parecieran de alguna u otra forma estar vinculados a este nuevo ciclo de derechas, pero me gustaría preguntarle a usted cómo los agruparía. ¿Son realmente parte de una misma familia o no? Yo creo que sí, así como también... De nuevo, depende de cuál es la distinción que uno emplee. Si uno emplea la distinción entre izquierda y derecha, claro, ahí hay un grupo nuevo de nuevas derechas que uno puede comenzar a caracterizar de distintos tipos. Yo creo que hay muchas diferencias entre ellos en todo caso. Por ejemplo, ¿usted pondría en el mismo grupo Bukele y Trump? No los pondría en el mismo grupo. Yo creo que hay tradiciones distintas, hay problemas distintos que se enfrentaron, hay formas también en las cuales se han ido haciendo las cosas que... Yo creo que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, lo que hizo Trump con este grupo ICE, ICE. claro, es algo como del mismo rango de cosas que se hizo en El Salvador, en el fondo, ¿no? Con todo el tema de seguridad que se puede haber hecho. En Chile no tenemos algo por el estilo, salvo la idea de militarización de la frontera, pero que no se ha transformado en una policía o algo así de esa naturaleza. Es decir, yo creo que cuando uno tiene que ver esta política analíticamente, lo mejor es establecer distinciones. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Bukele, el caso de Orbán, ¿no? Son casos en los cuales la democracia liberal dejó de existir, en los cuales la democracia liberal colapsó. Ya no es una condición postdemocrática en la cual la democracia liberal está tratando de controlar estos excesos liberales, está tratando de controlar en el fondo que esta cosa no se desbande, sino que ahí ya colapsó. Ya se perdió la división de poderes, ya se perdió las elecciones alternativas, la alternancia en el poder, ya se perdieron todos los rasgos, los derechos fundamentales, ya se perdieron todos los rasgos básicos que caracterizan una democracia liberal. Yo creo que esa es la distinción a la cual uno tendría que estar atento, porque eso no pasa de un día para otro. No es que vaya a venir un golpe militar, sino que la cuestión puede ser una erosión mucho más paulatina. Y a eso es lo que yo creo que los demócratas liberales tienen que estar atentos. Piensa tú, por ejemplo, en Ortega, ¿no? Que también eliminó las elecciones. Claro, entonces, más allá de encasillarlos o conceptualizarlos como son de ultraderecha, son conservadores, ¿qué es lo que realmente tienen en común entonces estas derechas latinoamericanas? A mí me parece que tienen en común, si uno los ve como izquierda-derecha, una oposición. Yo creo que las ideas, por ejemplo, de batalla cultural pueden ser cercanas a todo su grupo en distintas medidas. Pero insisto, a mí me parece que lo principal de los demócratas liberales, ¿no? De los que aún creemos en nuestra democracia, es estar atento a cuáles son esos pasos de erosión de los elementos fundamentales, de los derechos fundamentales,
de los medios de comunicación, ¿no? Del control de los medios de comunicación, de la división de poderes. Yo creo que esos son los pasos concretos que grupos de esta naturaleza pueden ir tomando para erosionar la democracia. Y a eso hay que estar atento. El sociólogo, académico, investigador chileno, parte del CEP, Aldo Mascareño, ha estado esta mañana con nosotros. Un placer conversar y aprender. Para mí también, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, Aldo. Un placer.